Buenos días, hermanos. Bienvenidos. Le damos una calurosa bienvenida a esta familia que nos visita hoy. Son de la casa. Son de la casa. Estamos contentos de recibirlos. Y desde aquí voy a saludar a todos los que se incorporan ahora también por las redes sociales. Estamos juntos también en el mismo espíritu. Nos unimos y vamos a proclamar la grandeza y la bondad de nuestro Señor, ¿vale? Vamos a empezar con el cántico de peregrino. Cristo.
Tú eres santo, Rey de reyes, Señor de señores. Santo eres, Señor. Tú eres santo, Señor. Cantamos para ti, Señor. Bendito eres, Señor. Exaltamos a ti, Santo Dios. Proclamamos que tú cambiaste nuestro corazón, corazón tierno, corazón de amor. Las cadenas de la muerte Seguimos adelante ahora en este tiempo del mensaje de la palabra que nos trae Miguel, nuestro pastor. Aleluya. Vamos a pedir que los niños pasen adelante y vamos a hablar con ellos, pero ya a la escuela. Señor, gracias por Noah, por Miguel, por Chiqui, por Sarita. Te pido que los bendigas cada día de su vida. En el nombre de Jesús, amén.
Señor, quiero darte muchas gracias por el privilegio que me das un día más de poder servirte, de poder compartir tu palabra. Gracias por todo lo que tú haces. Te pido, Señor, que tú nos bendigas. Te pido que tú nos ministres. Te pido que tú nos hables, Señor. Que tú renueves tu unción en cada uno de nosotros, Señor. Y que nos ayudes a ser hacedores de tu palabra y no tan solamente hacedores, y no tan solamente oidores, Señor, y leedores. Padre, que podamos vivir conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero que meditemos acerca de cuál fue la prioridad de algunos de los que consideramos como grandes hombres de Dios. Porque si queremos llegar a la misma meta que ellos, necesitamos imitarlos y tener la misma prioridad que tuvieron ellos. Porque como vamos a ver, no fue por casualidad que llegaron a ser grandes hombres de Dios, sino que llegaron a ser grandes hombres de Dios porque todos ellos tuvieron la misma prioridad en su vida. Uno de los que consideramos un gran hombre de Dios fue Moisés. Antes de leer el versículo clave que desvela cuál era su prioridad, quiero ponernos en situación. Dios, después de tratar con Moisés durante 40 años en el desierto para transformar su carácter y hacer que pasara de ser un hombre orgulloso que había sido criado en la corte del faraón, Dios trató con él en el desierto para que llegara a ser el hombre más manso de toda la tierra. Después de transformar su carácter, se le aparece en una casa, lo llama y lo envía a liberar a su pueblo que estaba siendo esclavizado en tierra de Egipto por un periodo ya de alrededor de 400 años. Dios, después de enviar sus juicios contra Egipto, hace que el pueblo salga de Egipto con grandes riquezas y hace delante de ellos grandes señales, como por ejemplo la de abrir el Mar Rojo, que el pueblo de Israel pasara en seco, porque no es ya solo que se abrió el Mar Rojo, sino que se secó la tierra. Y el pueblo de Israel pudo pasar en seco. Sin embargo, cuando el ejército de Egipto, uno de los más grandes y poderosos de su tiempo, quisieron pasar, murieron todos ahogados en el mar. Lo que cabría esperar después de estas señales y milagros que el pueblo de Israel vio y experimentó es que siguieran a Dios fielmente, sin apartarse de su perfecta voluntad. Porque habían visto la bendición que suponía la obediencia a Dios y la maldición que suponía oponerse a Dios. Pero no aprendieron la lección. Poco tiempo después de salir de Egipto, el pueblo de Israel se rebeló contra Dios. Y esto se debió fundamentalmente porque el pueblo de Israel arrastraba un problema más grande que el de la esclavitud física que habían sufrido durante los 400 años. El pueblo de Israel, después de tantos años de esclavitud física, había experimentado la esclavitud emocional y espiritual. Y aunque ya en este momento habían salido físicamente de Egipto y ya no estaban en esclavitud física, seguían teniendo en sus corazones la esclavitud de Egipto. Una de las primeras veces que se rebelaron contra Dios fue al poco tiempo de haber salido de Egipto. Cuando Moisés subió al monte para recibir las tablas de la ley, como Moisés tardaba en regresar, el pueblo de Israel se impacientó y se cansó de esperar el retorno de Moisés. Así que le pidieron a Aarón que les hiciera becerros de oro para adorarlos y rendirles culto y decir: estos son tus dioses que te sacaron de Egipto.
Al ver Dios lo pronto que el pueblo de Israel se había apartado tras la idolatría, Dios le dijo a Moisés que los iba a matar a todos y que de su descendencia levantaría un nuevo pueblo. Pero gracias a la intercesión de Moisés en favor del pueblo, Dios accedió a la petición de Moisés y le dijo a Moisés que no los destruiría. Pero a cambio le dijo que no iría con ellos por el desierto. Él dijo que los introduciría en la tierra prometida, pero que su presencia no iría con ellos. El motivo de no querer acompañarlos, como no podía ser de otra manera, era bastante lógico, porque Dios, al ser un Dios santo, si caminaba con ellos, acabaría teniendo que destruirlos por completo por la rebeldía y la dureza de corazón del pueblo de Israel. Porque Dios no puede tener comunión con el pecado. Pero Dios le dijo a Moisés que no se preocupara, que aunque su presencia no fuera con ellos, no los abandonaría ni los dejaría solos, sino que les enviaría un ángel para que el ángel fuera delante de ellos y los introdujera en la tierra prometida. Yo la verdad es que me hubiera dado por satisfecho. La presencia de Dios no va a venir conmigo, pero Dios va a enviar a un ángel que me va a acompañar durante todo el camino, peleando mis batallas. No solo contra mis enemigos, no solo contra nuestros enemigos, sino también librándome de la responsabilidad de enfrentarme al pueblo de Israel en sus muchas rebeldías. Y este es el detalle que marca la diferencia entre Moisés y yo, y que convirtió a Moisés en uno de los grandes siervos de Dios. El detalle que marca la diferencia entre Moisés y yo es que Moisés, después de oír la propuesta de Dios, no se conformó. Y dijo una de las frases más famosas que manifiestan claramente cuál era la prioridad de Moisés. Vamos a leer esta frase en el libro del Éxodo, capítulo 33, versículo 15. En Éxodo 33, 15 dice: Moisés respondió: si tu presencia no ha de acompañarnos, no nos saques de aquí. A Moisés no le bastaba que los acompañara un ángel. Para Moisés, un ángel estaba bien, pero no era suficiente. Un ángel era una buena cosa, pero no suficiente, porque como os he dicho muchas veces, lo bueno es el mayor enemigo de lo mejor. Lo bueno es con frecuencia la trampa que utiliza Satanás para que no alcancemos lo mejor. Porque cuando conseguimos lo bueno nos conformamos y no luchamos por alcanzar lo mejor. Y Moisés no estaba dispuesto a caer en esa trampa. Así que sin renunciar al ángel, Moisés le dice a Dios que si él no ha de acompañarlo, prefiere morir en el desierto que seguir adelante sin su presencia. Este detalle es el que marcó la diferencia en la vida de Moisés y lo convirtió en uno de los grandes hombres de Dios de la historia. Su prioridad por encima de cualquier otra cosa fue la presencia de Dios. Moisés estuvo dispuesto a morir de hambre y de sed en medio del desierto que llegar a vivir una buena vida cómoda en una tierra fértil llena de leche y de miel. Porque ningún tesoro, por grande y valioso que sea, puede compararse a la presencia de Dios. Como cristianos debemos aprender de Moisés y adoptar
la prioridad que tuvo Moisés en su vida, porque no hay o no debería de haber en nuestra vida cosa más importante ni más prioritaria que la voluntad de Dios. Y nunca alcanzaremos las metas que Dios tiene para nuestra vida si no convertimos la presencia de Dios en nuestra prioridad. Quiero aclarar en este momento que tengamos la presencia de Dios como prioridad en nuestra vida no nos va a convertir en perfectos. Como Moisés no fue perfecto, ni ningún otro de los grandes hombres de Dios. Si algo tuvieron la mayoría de los grandes hombres de Dios es que cometieron grandes errores y pecados y tuvieron que pagar las consecuencias. Pero el tener la presencia de Dios como prioridad, lo que les hizo y lo que nos debe de hacer a nosotros es ser sensibles a la voz de Dios, lo que nos lleva necesariamente al arrepentimiento y a rectificar cuando nos equivocamos o cuando pecamos contra Dios. Y Dios, que es el Dios de toda gracia, nos perdona y nos restaura. Esto nos lleva al siguiente gran hombre de Dios en el que quiero que meditemos para ver cuál era la prioridad de su vida. Me estoy refiriendo al rey David, que si algo le diferenció de Saúl, no fue que fuera mejor que Saúl, dado que cometió pecados tan grandes y graves como los que cometió Saúl. Lo que le diferenció de Saúl es que Saúl nunca buscó la presencia de Dios, mientras que la prioridad en la vida de David, aun en los peores momentos de su vida, aun en las horas más bajas de su vida, siempre tuvo como prioridad la presencia de Dios. Saúl, desde que llegó al trono, se olvidó de la presencia de Dios y gobernó sin el arca de la alianza, que era donde estaba la presencia manifiesta de Dios en el Antiguo Testamento. Sin embargo, una de las primeras cosas que hizo David cuando fue coronado como rey fue trasladar el arca de la alianza a Jerusalén, donde él vivía, para tenerla cerca de él. David se enfrentó a Goliat porque sabía que la presencia de Dios estaba con él, porque la prioridad de su vida era la presencia de Dios. Y como conocía a Dios, no tuvo temor de enfrentarse a Goliat, un hombre de casi 3 metros de altura, porque sabía que Dios pelearía por él y le daría la victoria, porque él había experimentado la presencia de Dios cuando estaba pastoreando las ovejas de su padre y había visto la protección que brinda la presencia de Dios, librándolo de los osos y de los leones cuando querían arrebatarle una de las ovejas de su padre. Así que en esta ocasión no sería diferente con Goliat, ya que Goliat había desafiado no solo al ejército de Israel, sino que había desafiado al Dios de los ejércitos de Israel. Así que este Goliat, como quería arrebatarle las ovejas de Dios, David se enfrentó a Goliat, como se había enfrentado a los leones y a los osos. Pero hasta aquí la parte bonita de la vida de David. Pero David también cayó en lo profundo del pozo del pecado. Y estando en lo profundo del pozo, rodeado de tinieblas por los grandes y graves pecados que había cometido, ya que no solamente había cometido adulterio, sino que había cometido asesinato con premeditación y alevosía y con agravante de autoridad. Cuando Dios lo confrontó a través del profeta Natán con sus pecados, David, a diferencia de Saúl, no trató de justificarse ni de quitarle importancia a su caída como había hecho Saúl. David se arrepintió profundamente y mientras Saúl quiso que Samuel lo honrara delante del pueblo,
David escribió 3 salmos de arrepentimiento, lo que probablemente podría deshonrarlo delante del pueblo, porque los salmos eran escritura pública. Así que su pecado se iba a hacer público por él mismo. De esta manera él demostró que le preocupaba mucho más la opinión de Dios que la opinión del pueblo. Y en uno de esos salmos de arrepentimiento escribió unas palabras que, al igual que la respuesta de Moisés a Dios, delatan claramente cuál era la prioridad de David en su vida. Vamos a leer estas palabras de David en el Salmo 51, versículos 10 al 12. En este salmo de arrepentimiento, David escribe en los versículos 10 al 12: crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. Lo que David más deseaba era que Dios creara un corazón limpio en su interior, pero no como una meta en sí misma, sino como un medio para que la presencia de Dios no se apartara de él. David sabía que Dios no puede tener comunión con el pecado. Esto claramente quedó manifestado en la cruz, cuando Jesús clamó estando en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios tuvo que desamparar a Jesús en la cruz porque estaba cargando con todos nuestros pecados. Porque al desamparar a Jesús en la cruz se podría consumar el sacrificio de la expiación por nuestros pecados, y de esa manera no tendría que abandonarnos a nosotros nunca, jamás. Así que, volviendo a David, como David conocía a Dios por todo el tiempo que a lo largo de su vida había dedicado a buscar prioritariamente la presencia de Dios, sabía que no podría buscar la presencia de Dios mientras su corazón siguiera manchado por el pecado. Por eso necesitaba un corazón limpio, y por eso le pide a Dios que creara en su interior un corazón limpio, que no estuviera manchado ni contaminado por el pecado. Pero como digo, esta no era la meta de David, sino el medio para conseguir la meta que de forma prioritaria había buscado a lo largo de toda su vida, que era buscar y vivir en la presencia de Dios, como lo expresa claramente el versículo 11 que hemos leído, que dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. David sabía que la vida fuera de la presencia de Dios no es vida. Por eso le pide a Dios que no lo eche de su presencia, ni quite al Espíritu Santo de su vida. Y por eso sorprende también que tantos cristianos hoy en día vivan ajenos a la presencia de Dios y estén mucho más preocupados por el qué dirá la gente, o por alcanzar sus propias metas y sus expectativas humanas, que por vivir en la presencia de Dios, o que por entristecer al Espíritu Santo. Cuando Pablo le escribe a los cristianos de Éfeso: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. David tenía muy claro que lo más importante y lo más prioritario en la vida debe de ser la presencia de Dios, y que el Espíritu Santo habite en nuestros corazones y nos sustente. Así que nosotros, que tenemos o deberíamos tener mayor revelación de Dios que la que tuvo David, deberíamos de tener claro que como David, que nuestra prioridad debe de ser la presencia de Dios, y que debemos anhelar
ser sustentados por el Espíritu Santo. El último ejemplo que vamos a ver de otro de los grandes hombres de Dios que mostraron claramente que su prioridad era la presencia de Dios es el caso del profeta Eliseo, que sin ser el autor de ninguno de los libros proféticos del Antiguo Testamento, fue uno de los mayores profetas de Israel. El inicio de su llamado lo podemos encontrar en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 19 al 21. En 1 Reyes, capítulo 19, versículos 19 al 21 podemos leer: partió de ahí Elías y halló a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Delante de él iban 12 yuntas de bueyes y él conducía la última, la 13ª. Elías pasó ante él y echó sobre él su manto. Entonces dejó los bueyes, salió corriendo detrás de Elías y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, regresa, ¿acaso te lo he impedido? Regresó Eliseo, tomó un par de bueyes y los mató. Con el arado de los bueyes, coció luego la carne y la dio al pueblo para que comiera. Después se levantó y se fue tras Elías y lo servía. Lo primero que quiero resaltar es lo que os he dicho muchas veces. Dios no llama nunca a vagos. Eliseo no estaba tomando el sol en la playa, a pesar de poder hacerlo, porque Eliseo pertenecía a una de las familias ricas. Porque si se nos especifica que había delante de Eliseo 12 yuntas de bueyes, es porque eso nos indica que Eliseo pertenecía a una familia rica, porque una familia normal podía tener una o a lo sumo 2 yuntas de bueyes para arar su trozo de tierra. Por lo que si la familia tenía 13 yuntas de bueyes, es porque eran dueños de una gran extensión de tierra y por tanto eran una familia rica, por lo que Eliseo podía perfectamente vivir sin trabajar, contratando a jornaleros que trabajaran por él. Lo segundo que quiero destacar es que cuando Elías le echa el manto encima como señal de su llamamiento, Eliseo no se lo piensa 2 veces y escoge seguir a Elías con un futuro incierto. Tenía que escoger entre un futuro cierto, cómodo, con su casa, viviendo en casa de sus padres, siendo rico, o vivir una vida incierta, sirviendo a Dios a través de servir en primer lugar a un profeta que a veces había sido alimentado con cuervos porque no tenía que comer. Pero él eligió el futuro incierto de servir a Dios y al profeta Elías, porque la prioridad de Eliseo no era lo material, sino la presencia de Dios. Y lo tercero que quiero destacar es que no siguió a Elías y ya está. Eliseo mató los bueyes y los cocinó en la leña obtenida de los del arado, lo que indica que estaba cerrando totalmente la puerta a la posibilidad de volver atrás. Eliseo tenía muy claro que su prioridad no era la comodidad de su casa, ni de su familia, ni de su trabajo. Su prioridad era la presencia de Dios. Su prioridad era el servicio a Dios. Y esa prioridad marcó el rumbo de su vida y el destino de su vida, llegando a ser uno de los grandes profetas de Israel. Eliseo, al final del tiempo de aprendizaje que compartió con Elías, mostró también claramente cuál era su prioridad.
¿Y cuál sería la prioridad durante el resto de su vida? Vamos a leerlo en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículos 9 y 10. Mientras lo buscamos, voy a ponerlos en contexto. Tanto Elías como Eliseo sabían que Dios se iba a llevar a Elías para siempre y que Eliseo le iba a suceder en el llamamiento profético. Y fueron desplazándose de un lugar a otro sin estar seguros de cómo o cuándo o dónde iba a llegar la separación y Dios llevarse a Elías. En el último trayecto, Dios, a través de Elías, hace un milagro similar al que había hecho Moisés o al que había hecho Josué, y abre el Jordán para que sus dos profetas pasen en seco. Cuando han pasado el río Jordán y el agua ha vuelto a su lugar, Elías mantiene con Eliseo la conversación que vamos a leer en 2 de Reyes, capítulo 2, versículos 9 y 10. En estos versículos se nos relata: en cuanto pasaron, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea arrebatado de tu lado. Eliseo dijo: te ruego que me dejes una doble porción de tu espíritu. Cosa difícil has pedido, le respondió Elías. Si me ves cuando yo sea separado de ti, te será concedido, pero si no, no. Cuando a Eliseo se le ofrece la posibilidad de pedir cualquier cosa, no pide dinero, no pide poder, no pide fama ni reconocimiento por parte de las autoridades. Eliseo pide una doble porción del espíritu que había en Elías. ¿Y cuál era ese espíritu que había en Elías? Pues el espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Por lo que vemos que la prioridad de Eliseo era la presencia de Dios, era ser lleno del Espíritu de Dios y de esa manera servir más y mejor a Dios, cosa nada gratificante en su tiempo, dado que como los profetas denunciaban los pecados del pueblo y de los gobernantes, nunca eran bien vistos ni bien recibidos por el pueblo, y mucho menos por el rey o las autoridades. De hecho, a Elías lo había estado buscando la reina Jezabel para matarlo. A Jeremías lo metieron en una cisterna con barro hasta el cuello. A Zacarías lo mataron junto al altar. Así que no era ningún chollo ser profeta. Sin embargo, Eliseo escogió ser profeta de Dios porque la prioridad de su vida no era la comodidad de una vida tranquila, sino la presencia de Dios y la obediencia a Dios por encima de cualquier otra cosa. Al final, Eliseo fue apartado de Elías por un carro de fuego y pudo ver cómo Dios arrebataba a Elías al cielo en un torbellino. Así que como había visto a él, cuando Dios se llevó a Elías, obtuvo lo que había pedido, una doble porción del espíritu que había en Elías. Y lo primero que hace es coger el manto de Elías, se lía la mano, creo que lo rompe, se lía la mano y golpea el agua del río y dice: ¿dónde está el Dios de Elías que abrió el río? Y Dios automáticamente abrió el río para que él pasara en seco. Y ese fue el inicio del gran ministerio profético de Eliseo. Hemos visto como el requisito imprescindible para llegar a ser uno de los grandes hombres de Dios de la historia
fue sin duda tener como prioridad en la vida la presencia de Dios. Y eso debería de servirnos de ejemplo para todos nosotros los cristianos, porque todos los cristianos debemos de ser siervos de Dios, por lo que nuestra prioridad debe o debería de ser la presencia de Dios, como lo confirma el apóstol Pablo en su carta a la iglesia de Colosas, en Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2. Pablo dice en Colosenses 3, versículos 1 y 2, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Como cristianos que hemos sido bautizados, dado que con el bautismo confesamos y mostramos que hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Cristo, como cristianos, Pablo dice que debemos tener la misma prioridad que tuvieron Moisés, David y Eliseo, porque por encima de cualquier cosa debemos de buscar las cosas de arriba, es decir, debemos de buscar la presencia de Dios. Si somos cristianos, tenemos que tener nuestra mira en las cosas de arriba, es decir, tenemos que tener como nuestra prioridad máxima la presencia de Dios. Y tener como prioridad la presencia de Dios implica buscar la presencia de Dios, implica oír la voz de Dios, implica sobre todo obedecer a Dios. Jesús, al final de la gran comisión, le dijo a sus discípulos: y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La voluntad de Jesús es que su presencia esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero, ¿queremos nosotros de verdad la presencia de Dios en nuestra vida? ¿Es la presencia de Dios nuestra prioridad? Si la presencia de Dios es nuestra prioridad, Jesús estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin. Y después de nuestra vida, estará con nosotros en la vida eterna, en la eternidad. Pero si no anhelamos la presencia de Dios, si le damos la espalda a la presencia de Dios en nuestra vida, Jesús no va a obligarnos a soportarlo, no va a obligarnos a soportar su presencia, ni en esta vida, ni en la eternidad, por lo que nuestro destino eterno será el infierno. Por eso nuestra prioridad en la vida marcará no solo nuestro destino terrenal, sino lo que es más importante, marcará nuestro destino eterno. Esta es la decisión más importante que debemos de tomar en la vida. Decidir cuál queremos que sea la prioridad de nuestra vida. La presencia de Dios o nuestros gustos, nuestros deseos y nuestra voluntad. Si tu decisión es convertir la presencia de Dios en la prioridad de tu vida, lo primero que tienes que hacer es abrirle la puerta de tu corazón a Jesús. Y para ayudarte a dar este paso, te invito a que cierres por unos momentos tus ojos y repitas la oración que voy a hacer. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, quiero pedirte perdón por mis pecados. Yo reconozco mis pecados, reconozco que hasta ahora he vivido conforme a mi voluntad, de espaldas a tu perfecta voluntad. Y me arrepiento y te pido perdón. Quiero abrirte las puertas de mi corazón para que entres en mi corazón y puedas reinar en mi vida. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces. Gracias por todo. Toma el control de mi vida desde hoy y para siempre, en el nombre de Jesús. Si has hecho la oración, no dejes de buscar una iglesia donde se predique de verdad el Evangelio y no tradiciones humanas, y te unas a ellos, porque todos somos miembros de un cuerpo, la iglesia, y los miembros del cuerpo no podemos vivir aislados,
como llanero solitario. Y si no has hecho la oración, no dejes de aceptar a Jesús en tu corazón y de arrepentirte de tus pecados, porque quizás mañana sea demasiado tarde. Muy importante también es que compartas este culto en tus redes sociales para que el Evangelio se pueda ir extendiendo lo más posible. Ya sabéis que si queréis contactar con nosotros o visitarnos y compartir el culto de forma presencial con nosotros, podéis venir aquí a la calle Río Júcar, número 19 bajo, del barrio de los Dolores de Cartagena, que es el lugar donde tenemos nuestras reuniones presenciales, los domingos a las 11 de la mañana. Si queréis visitarnos seréis muy bienvenidos, aunque por motivos personales el domingo próximo no tendremos culto presencial en este lugar, por lo que pondremos en esta página de Facebook el enlace al culto de la iglesia en el puerto de Sagunto. Si desean visitarnos y compartir de forma presencial con nosotros el culto, si Dios quiere, nuestro próximo culto presencial será el domingo 19 de julio. También puedes contactar conmigo a través del teléfono que figura en esta página de Facebook de la Iglesia Génesis, o puedes visitar nuestra web iglesiagenesis.giftofree.com. Iglesia Génesis se escribe tal cual suena, todo junto, sin acentos, sin mayúsculas. .giftofree, deletreado JIMDOFREE.com. Un abrazo muy fuerte, que Dios te bendiga y te guarde hasta que vuelvas a conectar con nosotros o vuelvas a visitarnos. Amén.